Bienvenidos. En esta ocasión estaremos hablando del enfoque por procesos o enfoque de procesos. ¿Qué es el enfoque a procesos? Muchos nos preguntaremos cómo funciona. ¿Qué es eso de los procesos? ¿Serán los departamentos? ¿Será un área en específico, una unidad de negocio? ¿Qué es un proceso como tal? El enfoque basado en procesos, como lo definen las diferentes normativas, es alejarnos del enfoque estructurado y convencional que se conoce como enfoque funcional. Lo que busca es, a través de una integración de las diferentes áreas o departamentos, establecer estas mismas bajo un funcionamiento por procesos, es decir, una actividad que entra, una actividad que sale. Donde exista esa interacción, pues serán procesos diferentes. El enfoque funcional tiene, a diferencia del enfoque por procesos, muchas áreas asignadas. Es decir, que un enfoque funcional puede tener, como tenemos en pantalla, un área comercial que puede estar definida por inteligencias de mercado, ventas, mercadeo, etcétera. Un enfoque funcional podría agarrar lo que es un departamento de producción y a su vez podría estar seccionado en lo que es planificación de la producción, revisión y empaque, logística. De esa manera, nosotros entendemos que en un enfoque funcional pueden existir diversos procesos. La idea de generar un enfoque por procesos es que sea más rápido y dinámico y asertiva la toma de decisiones. Es decir, en un enfoque funcional, por ejemplo, yo puedo ser supervisor de producción, que puedo identificar una falla o un error, tendré que comunicársela al encargado de turno, el encargado de turno al jefe de producción, el jefe de producción al gerente de producción y debatirlo entre los diferentes jefes de producción. Mientras que un enfoque por procesos, al seccionar directamente lo que es el liderazgo por procesos, podría definir básicamente si tenemos una falla en planificación de la producción, por ejemplo, que a lo mejor la persona o el planificador que identificó la falla se lo comunica al líder de proceso y el líder de proceso pues ya podrá tomar una decisión asertiva considerando sus recursos. Es decir, que sea más rápido y más ágil la forma de dirigir una organización. Asimismo, el enfoque por procesos pretende tener indicadores más claros que puedan ayudarnos a definir cómo funciona cada uno y medir realmente la productividad o la eficiencia en cada uno de estos pequeños bloques. El enfoque por procesos se basa también en lo que se conoce como ciclo de mejora continua o ciclo Deming por las actividades de planificar, hacer, verificar y actuar. Estas cuatro actividades deben ser bases para el funcionamiento de un proceso, ya que se sobreentiende que un proceso debe estar planificado y por planificado consideramos establecer metas, establecer métodos de trabajo, identificar posibles riesgos. Un proceso debe hacerse, es decir, cumplir con la parte de criterios, procedimientos instructivos o documentación requerida en el día a día, en la forma de trabajar, en el método de trabajo. Debe poderse verificar mediante indicadores, mediciones, resultados, objetivos y puede y debería generar lo que es una mejora a través de las acciones. Es decir, que debería poder actuar el proceso en la toma de decisiones para volver a planificar, para cambiar recursos, modificar metas, establecer nuevos lineamientos, identificar fallas, etcétera. El enfoque por procesos, como lo define en este caso las normas ISO como referencia, promueven la adopción de un enfoque por procesos a desarrollar e implementar la eficacia de un sistema de gestión de cualquier índole para aumentar una satisfacción, es decir, tiene un propósito. Cuando vemos este elemento entendemos que un enfoque por procesos, sea o no sea parte de una normativa, debería encaminarnos al cumplimiento de ciertos objetivos. Estos objetivos van a ser organizacionales y van a depender de lo que la alta dirección,
pretenda alcanzar. Es decir, yo puedo tener una organización enfocada en vender, enfocada en producir, enfocada en el costeo, enfocada en nuevos mercados. Cada uno de esos enfoques podría ser un objetivo y los procesos como tal y su enfoque deberían conducir a través de una serie de métricas e indicadores a alcanzar esa necesidad estratégica de la organización. Es importante, dentro de este enfoque por procesos, entender o comprender que la gestión de procesos debe ser interrelacionado como un sistema, es decir, debe promover que cada uno ponga su granito de arena, o sea, parte del engranaje que pretenda alcanzar la eficacia y la eficiencia de la organización. Este enfoque permite controlar las interrelaciones e interdependencias de los procesos para mejorar el desempeño global. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia? Cuando tenemos un enfoque por procesos, nosotros identificamos entradas, identificamos salidas y podemos controlar a través de 3 puntos, lo que son los controles de ingreso, los controles de salida de un proceso o los controles de actividades de un proceso que se pueden subdividir en eficacia y eficiencia. De manera que nosotros podemos controlar variables dentro de un proceso, lo cual se conoce como controles operativos. Esto no solo funciona en plantas, puede funcionar en servicios, en cualquier tipo de operación. Muy diferente es cuando en un enfoque funcional a lo mejor yo puedo establecer metas que van a terminar siendo muy escalonadas y que tal vez la información para la toma de decisiones sea muy tardada y no pueda ser activa. A lo mejor yo tengo que esperar un estado de resultados, a lo mejor yo tengo que esperar un informe de toda la gerencia, pero eso no me va a permitir a mí tomar decisiones rápidas. El enfoque por procesos y sus elementos de seguimiento permite que un líder de proceso pueda tomar decisiones asertivas y rápidas respecto a su proceso. Este enfoque implica la definición y gestión de todos los procesos y sus interacciones para alcanzar los resultados previstos. Y la gestión de los procesos pretende usar el ciclo PHBA, que fue el que acabamos de ver, y el pensamiento basado en riesgos. Así que vamos a entender la aplicación de un enfoque de procesos, por ejemplo, en un sistema de calidad, bueno, puede ser en cualquier otro sistema, en algunos elementos básicos, como lo es la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de requisitos. Recordemos que en el enfoque por procesos debemos entender que existen algunos requisitos que tenemos que completar. Pueden ser legales, pueden ser reglamentarios, pueden ser de la organización, de un cliente, de una parte interesada, de una normativa, pero los requisitos existen. Debemos considerar los procesos en términos de valor agregado, qué es lo que nos van a aportar. Es decir, cuando yo tengo que identificar el proceso, tendré que entender qué va a cambiar en el producto o servicio a raíz de X o Y etapa. Entonces vamos a entender, por ejemplo, que la etapa 2 causa un cambio en el producto. Por ejemplo, si yo estoy ensamblando, podré entender que si yo lo que tengo son, no sé, celulares, pues en la etapa 3 a lo mejor se integran los chips, a lo mejor se integra la pantalla, a lo mejor se le incorpora la batería. Entonces, cada elemento pues al final son procesos, ¿verdad? Que se especializan. C. Hay que considerar el logro del desempeño eficaz del proceso, que es la meta de cada proceso, eso es su objetivo principal en la vida, ¿verdad? Alcanzar los resultados y buscar la mejora de los procesos con base a esa evaluación de datos. Un proceso que no tiene datos es un proceso que no es funcional, que no se está evaluando y que no va a conducir a través del ciclo de mejora a alcanzar nuevas metas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es el enfoque por procesos para entender su funcionamiento. El enfoque por procesos, cuando definimos un proceso, debería establecerse tomando en consideración mínimamente lo que son fuentes de entrada, que eso quiere decir quién me entrega a mí un producto, un servicio, un insumo, qué tipo de entrada es, a lo mejor es un documento, una especificación, un producto,
qué actividades hago yo con ello, y a veces ahí es donde incorporamos los controles de ingreso, los controles de salida y los controles intermedios, qué actividades son y qué salida pretendo entregarle a otro proceso o a un cliente final. Todo esto considerando cuáles son esos controles y criterios que yo establezco. Es decir, cómo documentalmente establezco ese funcionamiento. Este enfoque por procesos, como lo vemos en pantalla, usualmente se conoce como ficha de proceso o caracterización del proceso. Entonces, a nivel de introducción, vamos a entender que al completar la ficha o caracterización de proceso, yo debo tomar en cuenta que sí o sí un proceso debe planificarse, hacerse, verificarse y actuarse. Es decir, aunque exista una secuencia lógica, dentro de esa secuencia debería existir algún punto de planificación, algunos puntos de verificación o seguimiento y algunos puntos de mejora, que deberían ser actividades que tal vez no están secuenciales, pero que sí se deben hacer. Vamos a ver pues algunos ejemplos o figuras. Aquí podemos ver que los diferentes esquemas de diferentes normativas también ya aplican este enfoque por procesos a nivel sistemático. Esto no solo pasa con las normas ISO, sino también con otros modelos de gestión, como lo pueden ser las normas británicas, como lo pueden ser las normas de operador económico autorizado, como lo pueden ser las normas BASC, como pueden haber diversas normativas en diferentes campos laborales que actualmente usan este mismo esquema, que entienden que todo va desde una parte de análisis de negocio, pasando por una etapa de liderazgo, de planificación por proceso, requisitos específicos, medición y mejora para alcanzar esos resultados. Ya el modelo pues es algo que se aplica en todas o en la mayoría de normativas. Entonces ya un proceso, como lo podemos definir, es un conjunto de actividades relacionadas que interactúan y que hacen un cambio, ¿verdad? Entre una entrada para otorgar una salida, un resultado previsto. Vamos a entender que un proceso en las entradas va a tener insumos, que son esas famosas fuentes de entrada, la entrada como tal, con puntos iniciales, puntos finales, actividades y sus respectivos controles, salidas que pueden ser productos, servicios finales o intermedios que van hacia algún proceso posterior y que utilizan recursos. O sea, al final también tenemos que entender que un proceso utiliza recursos. Lo que hacen los sistemas es que ya la interacción entre los procesos nos va a permitir definir una secuencia general y una serie de requisitos generales, de manera que el establecimiento del enfoque por procesos a lo largo de una cadena nos va a permitir poder controlar todas las etapas habidas y por haber de un proceso o de un producto. ¿Qué quiere decir esto? Y regresamos al enfoque funcional, que al tener toda esta línea diagramada, identificar una falla y corregirla va a ser más asertiva en el tiempo y en la calidad de información que poderla escalar 4, 5, 6 niveles de posiciones para tomar una decisión. Así que el enfoque por proceso, adicionalmente, pues sí, va a tener mediciones, métodos y pues todos los recursos necesarios. Pueden ser las 6 M's del proceso, los recursos que se pueden ubicar como materiales, maquinaria, mano de obra, método, mediciones, medio ambiente, que pueden afectar o no un proceso. Cuando ya vemos el proceso, vamos a entender que toda esa información, si tengo personal, si tengo infraestructura, maquinaria, si tengo el ambiente apropiado, medición, pues todo eso nos va a aportar. ¿Qué es lo que buscamos en un proceso? Poderlo medir, que esos parámetros establecidos nos permitan medir la eficiencia y la eficacia de un proceso, entendiendo que la eficacia va a ser alcanzar un resultado y la eficiencia va a ser alcanzar ese resultado considerando los recursos utilizados. De esa manera, el enfoque por procesos nos va a permitir ser una base o una guía para poder definir indicadores, que tanto cuesta definir indicadores en una organización y en un proceso.
Cuando segmentamos por proceso es más fácil identificar indicadores porque básicamente lo que se convierte en una salida, nosotros la podemos establecer con indicadores de eficacia, es decir, ¿funciona esa salida? ¿No funciona esa salida? ¿Es apropiada o no es apropiada? Y la eficiencia pues nos va a permitir medir cómo optimicé mis recursos o mi costeo en mi etapa. De manera que a nivel global pues va a ser muy fácil poder alcanzar resultados. ¿Qué pasa en este sentido? Si yo identifico un estado de resultados, malos resultados, tendré que investigar, interactuar e identificar dónde y por qué tuve fallas y tuve pérdidas. Si yo puedo identificar métodos de seguimiento, medición de indicadores en vivo, al día, a la semana, como parte de un sistema por procesos, las correcciones pretenden ser preventivas antes de que suceda un resultado evaluable como lo es un estado de resultados. De manera que yo pueda corregir antes de fallar. Asimismo, pues esto se puede aplicar a poder revisar no solo el proceso, sino el producto como tal. Finalmente, se apoya en esta metodología de criterios que pueden ser procedimientos, instructivos y registros que nos va a permitir pues ya identificar todo lo que lleva un proceso. Así que nosotros acá podemos ver en este cuadro muy parecido a lo que es una ficha o caracterización, que esto es la base del funcionamiento de un proceso. Que aquí tenemos n unidades llamadas proceso y que a cada una de ellas yo las puedo leer, las puedo identificar, las puedo conocer a través de esta ficha. De manera que yo en esta ficha pueda entender a qué se dedican, qué hacen, qué controles tienen al inicio, controles al final, controles intermedios, qué resultados pretenden alcanzar en eficacia, en eficiencia, qué métodos o procedimientos utilizan para operar, quién les otorga las entradas, hacia dónde va el producto, qué recursos necesitan y qué recursos van a tener. De manera que esto es una guía básica para poder auditar cualquier esquema o cualquier normativa. Adicionalmente, pues ya el funcionamiento de diferentes procesos se pretende establecer a través de lo que es un mapa. Los mapas de proceso pretenden poder establecer la secuencia lógica en lo que se conoce como cadena de valor. Estos son los procesos que van a transformar y generarle valor a un producto o servicio. Asimismo, tienen procesos directivos o de gestión que lo que van a hacer es establecer metas, resultados, lineamientos a seguir, y procesos de apoyo que van a asegurar la infraestructura, el personal y todo lo que veíamos dentro de las M's del proceso para que la cadena de valor pueda funcionar. Así que se establecen diversos mapas, aquí hay algunos ejemplos, pero pues la mayoría va a establecer esos tres niveles para hacer la transformación completa de una materia prima en un producto final o de un requerimiento en un servicio. Así aterrizamos en lo que es el ejemplo de la caracterización. Aquí podemos ver algún ejemplo que son documentos dentro de las empresas que hacen pues todo ese barrido, ese mapa que estuvimos viendo a lo largo de todo este módulo. Así que pues muchas gracias por su atención y pues seguimos en contacto en espera que sea útil para cada uno de ustedes.